Bienvenido a Paso al Frente. El espacio donde se desafía la comodidad Se activa el propósito. y se inspira a cada oyente a dar el paso. Historias reales de auténticas. Y liderazgo con impacto. Yo soy Nashla. Yo soy Peter y juntos vamos a dar ese paso al frente. De lo que cambia el mundo Comienza con un paso. Bienvenidos a Paso al Frente. El tema de hoy de este episodio se trata de eso que se nos hace difícil a muchas personas. Se nos hace difícil creer en lo que no vemos, creer en lo incierto, creer sin tener. Y eso sí que molesta la carne. ¿Por qué? Porque no vemos nada. Pero entonces el tema de hoy es fe práctica en tiempos inciertos. Fe práctica en tiempos inciertos. ¡Wow! ¿Qué tema? ¿Tú sabes lo que sería cuando tú mencionas de tener una fe práctica cuando todo es incierto? Estaríamos hablando como que no hay seguridad de nada, de que hay una tormenta rampante, de que hay situaciones difíciles en nuestra vida. Imagínate tú, nosotros, ¿no? Que nos pongamos a pensar y a ver que el mundo se nos cae a pedazos, que todo se nos viene encima. Y suceden todas esas situaciones de esa fe práctica que uno debería tener, ¿no? Y wow, qué tremendo sería pensar en que hay que tener esa fe práctica y que no es como si uno quisiera tener una fe de bolsillo, es decir, como antes, no sé ahora, pues ya no los veo, pero antes se daban unos Nuevo Testamento pequeñitos, se llamaban, creo que era Gedeón, valga la publicidad. Así se llamaban esos testamentos, eran pequeños, eran de bolsillo. Yo recuerdo que yo era una de esas personas que me gustaba siempre andar con ese testamento en los bolsillos, porque lo usaba cuando tenía como esos momentos libres, ya sea en la escuela o cualquier lado que estaba. Tenía esos momentos libres, lo que hacía era que abría mi testamento y me ponía a leerlo. Después llegó un tiempo en que ya yo andaba con el Nuevo Testamento más por costumbre que por lo mismo que el Testamento me iba a alimentar, ¿no? Con la lectura. Se volvió tanto así que andaba con él, no dejaba de salir de la casa sin ese Nuevo Testamento. Pero ya no lo leía igual, ya no estaba de que leyendo el Testamento diario, ese yo qué, porque a veces uno hace rutinas, convierte las cosas como en un día a día, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y se olvida de que debe haber una practicidad. Entonces, cuando uno se olvida de eso, uno se enfoca más en la rutina diaria que en la practicidad que debe tener. Y este tema que mencionas que hoy vamos a tratar, me recordó precisamente esos tiempos, ¿no? Donde uno andaba con ese Nuevo Testamento para todos lados. Pero creo que es un reto dejar de andar como con ese Nuevo Testamento. En este caso no es dejar el Nuevo Testamento tirado, sino más bien, diría yo, darle uso y ser práctico. Entonces, hablar de una fe práctica es hablar de una fe que camina, es hablar de una fe que toma iniciativa, es hablar de una fe que no se queda en los laureles, en los lados, ¿no? Sino que es una fe que desafía. Exacto, que sale, que resalta, que se muestra en cómo vives, en cómo vas caminando mediante ese camino que ya Dios trazó para tu vida. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿y cómo yo lo voy a hacer? Es que no tengo cómo hacerlo, ¿de dónde me voy a confiar? ¿Cómo voy a avanzar? Ya Dios dijo en su palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Escucha, convicción es tú decirle a tu ser de que aunque yo no vea eso, mi Dios ya lo tiene. De aunque yo no lo vea, no sepa cómo hacerlo, ya mi Dios
lo sabe, ya me va a indicar, me va a señalar por los caminos. Él dice su palabra en Isaías de que Él es quien nos dirige, Él da a nosotros esos caminos que debemos de guiar, esos caminos que debemos de ir. Él es quien nos va a mostrar a nosotros, Él es quien nos va a enseñar qué nos conviene y qué no. ¿Por qué? Porque Él dijo en su palabra de que esa convicción, la certeza de lo que esperamos, es una certeza de que debemos de tener, de que estamos esperando eso, de que sabemos de que Dios lo hará, de que Dios sí lo hará, de que Dios sí va a mostrar su gloria, porque así es que Él lo dice en su palabra. Él es nuestro Padre y nuestro Padre cuando dice sus promesas, la cumple. Así Él es. no es un Dios por decirlo, no, te prometo esto, y prometerte un montón de cosas y no cumplirlo. No, mi Dios no es así, tu Dios no es así. Ese Dios que tenemos, al Dios que le servimos, cumple cuando dice algo. Cumple, y si dice que va a estar ahí para ti en cada momento, será así. Exacto, es así, es así. Dios siempre está presente y se hará presente. Entonces, tocar esto de la fe y hablar de la fe es, diría, algo personal, ¿no? Ujú. Porque, ¿qué te digo? No puedo yo decir, tú no tienes fe cuando yo no conozco tu vida, ¿no? Tu vida espiritual, tu vida personal, ni sé el oasis o el desierto por el cual está pasando, ni sé todas las cosas que sobrevienen a ti. Pero la Biblia, como bien menciona, se nos convierte en ese sedazo, esa es la forma, ¿no? De medir, de discernir, de entender cuando esa fe debe estar presente. Y como bien leíste en Hebreos 11:1, de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no sabe. Entonces, la fe, poniéndolos en ese mismo sentido, la fe no se ve, pero se cree. Es decir, yo no veo, pero mi fe debe estar cimentada en la creencia. Pero en este caso, en la creencia en qué o en quién. La Biblia misma nos habla de que cuando nosotros hemos creído a que Cristo murió, resucitó, se levantó de la tumba, pues si tenemos esa creencia, esa fe en Él, entonces indica que pues Él se encargaría, ¿no? De que en nosotros esas cosas sean asimismo prácticas. Ahora, no se ve, pero se cree. Es decir, yo no veo lo que hay, pero creo fielmente en que sí será posible, en que sí se logrará. ¿Qué hay imposible para Dios? No hay nada. Y si Él dijo, ¿qué más? ¿Qué podemos creer contrario a eso que ya Él dijo? O sea, ya Él sabe, Él conoce, Él te conoce, Él sabe cada una de tus necesidades, cada uno de tus miedos, cada una de tus preocupaciones. Y sabe precisamente cada uno de tus procesos. Sabe de qué tamaño es tu fe, sabe cada cosa de ti. No hay por qué desconfiar de ese Dios que ya te conoce, ese Dios que ya sabe todo de ti y que simplemente anhela tenerte cerca. Así mismo es. Esas son cosas que nosotros debemos contemplar en cada momento y etapa de nuestras vidas. Y especialmente cuando estamos pasando esas situaciones, ¿no? De la misma manera que la fe no se siente, pero se vive. Es decir, yo no sé, yo no siento cómo es la cosa, cómo se está, pero se actúa. Entonces, ¿cómo actúo yo? Tomando en las manos, ¿verdad? Las decisiones que necesito tomar caminando en fe. Recuerde, la fe no se trata de ver, la fe se trata de creer. Y si es creyendo, entonces si creo en el Hijo del Hombre y si creo que Dios le levantó de los muertos, si creo que resucitó, si yo he decidido caminar en Él, caminar conforme a Él, por ende, nada puede detenerme. Entonces, la fe práctica actúa. Entonces, no se ve, pero actúa. Lo mismo que la fe no se entiende, pero obedece.
Claro, porque es que lo que Dios hace muchas veces o no o siempre no tiene como que sentido porque no se basa en nuestro entendimiento, se basa en su conocimiento, en su entendimiento y en su sabiduría. O sea, es que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos, su sabiduría es más grande que nuestra sabiduría. ¿Por qué? Porque Él sí sabe lo que está haciendo. Nuestra mente, nuestra carnalidad no va a entender nada de lo que Él está haciendo, cómo se mueve, cómo va a ser, porque Dios sí puede ver más allá de lo que tú personalmente, lo que tú humanamente puedes ver en tu presente. Él ve lo que ya pasó, lo que pasa y lo que pasará después. Nosotros, humanamente, no podemos ver eso, no podemos, entonces se nos hace difícil creer en eso, en algo que no vemos, en algo que todavía ni siquiera tenemos en nuestras manos. Por eso en nuestra canalidad se hace tan difícil como poner esa fe en práctica, como creer en eso que ni siquiera tenemos. Entonces, es parte como de la canalidad, es parte del humano, es parte de nuestras personas, de que eso nos haga difícil. Pero cuando vamos acercándonos más y más a lo que es su palabra, a lo que es nuestro Padre, Dios, vamos poco a poco adaptándonos a su voluntad, a sus tiempos, que son perfectos. Entonces, cuando nos acercamos, cuando decidimos tomar esa iniciativa, ¿no? Cuando decidimos tomar ese paso de poder creer y de acercarnos a tener una relación íntima con Él, que todo lo dejemos en sus manos, que todo dejemos nuestras preocupaciones en Él, ahí comenzaremos a entender que no es con nuestro entendimiento, no es a nuestro tiempo, no es como nosotros creamos, no es nuestra voluntad, sino la de Él, que siempre será perfecta. Así es. Y de hecho, en la palabra se relata una situación que se vivió y es justamente en el libro de Mateos capítulo 8, desde el versículo 23 al 27, cuando Jesús calma la tempestad. Están todos en la barca. Jesús también está allí en la barca. Pero en el relato bíblico se habla de que Jesús estaba descansando, digamos, estaba durmiendo, ¿no? Y en esta situación, en este relato, dice la palabra de que todos de repente en el mar se levantó una gran tempestad. Era tal la tempestad que abnegaba la barca, es decir, que las estaba inundando, el agua estaba inundando la barca. Y allí entonces todos estaban asustados, estaban desesperados. Y es natural, porque fíjate, cuando tú estás viviendo un momento épico, vamos a decirle Ujú. épico para no tomar otra palabra, ¿no? Cuando tú vives un momento de ese tipo, ¿qué viene a ti? Miedo, terror, temor, bueno, usando los mismos sinónimos para la palabra miedo, ¿verdad? Ah, y todo eso viene, te inunda, tú no sabes qué hacer, cómo hacerlo, sabiendo que tienes las herramientas, Ujú. ¿verdad? Tú tienes las herramientas, porque estamos hablando de una fe práctica, estamos hablando de una fe que se vive, de una fe que se alimenta cada día de la palabra de Dios. Y por eso cuando hacía el cuento de, o no el cuento, fue una experiencia, fue algo que viví, cuando hablaba acerca del Nuevo Testamento que siempre tenía en mis bolsillos. Entonces, si estamos hablando de una fe práctica y llega un momento como este, lo que dice es que la fe mía debe entrar en ejecución, debe Ujú. ser práctica en el momento, debe ser certera en el momento, porque la fe no es cosa de que yo la tenga como guindada en un El que yo diga, lado. no, yo tengo fe, yo creo. Exacto, no es como tenerla en el perchero o en el closet o algo por el estilo. La fe no es cuestión de un día, la fe es practicidad continua, es decir, todo el tiempo debe estar activa, la fe debe estar Ujú. ejecutándose. Entonces, en este episodio que relata en Mateo 8, 23 al 27, esa barca abnegándose y ellos allí, teniendo consigo al maestro, se le olvidó de una practicidad que deberían tener.
Allí dice la palabra que tuvieron miedo, que estuvieron asustados. El miedo fue tan grande que no supieron qué hacer. Y a veces eso sucede, como hemos visto en los episodios anteriores, como el miedo nos pasma y no hacemos nada. Entonces el miedo nos restringe, nos detiene y no hacemos lo que debemos hacer teniendo, vuelvo y digo, las herramientas en las manos. Así es como ellos tenían al maestro, ellos tenían a Jesús en su barca, pero olvidaron ya las enseñanzas que él le había dado y así nos pasa muy seguido. Olvidamos, dejamos que el miedo nos nuble, dejamos que el miedo nos ciegue. Cuando tenemos la palabra, no olvidamos de que ya está escrito todo lo que debemos saber en esa tierra. Así mismo es. Como bien mencionaste, a veces uno olvida esas palabras, esas enseñanzas que nos instan, que nos motivan a vivir una fe práctica, a vivir una vida práctica. Y como nos descuidamos, suceden esas cosas. ¿Qué Jesús le dice a ellos después de tanta insistencia de ellos? Maestro, 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 sálvanos que perecemos. O sea, era un llamado agónico, desesperante. Y sé que muchos de nosotros en alguna situación hemos hecho ese llamado agónico, hemos hecho ese llamado desesperante, hemos hecho ese llamado como que ya uno siente que se le hunde en la barca, que ya no hay camino para dónde correr. Imagínate en medio del mar y pongamos el mar como ese problema, ¿verdad? Para ponerlo como si fuera grande y ya no sabes para dónde correr y ya lo que sientes es que se hunde todo. Y el llamado de auxilio que lo hace porque entiende que alguien debe ayudarte, pero no más bien porque tú estás confiado de que alguien aún te esté ahogando vendrá a ayudarte, sino porque es algo natural del ser humano de que cuando se encuentra en situaciones así quiere que sea rescatado, quiere ser rescatado. Pero lo último que tiene es como a veces esa confianza en que sí lo va a tener. Entonces, la fe es práctica. La fe es algo que debo vivir. Y eso fue lo que Jesús le reprochó a ellos. Hombres de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué no hicieron lo que ustedes deberían hacer? Que todo se lo he enseñado. Ustedes han visto cómo yo trabajo, cómo actúo, cómo me muevo. Entonces, si ustedes, sabiendo todo eso y parafraseo, aún sabiendo que yo estoy aquí con ustedes en la barca, ¿por qué miedo? ¿Acaso yo aquí en la barca me voy a morir no. ¿Entiendes? Entonces, si tú sabes que el maestro está contigo y tiene las herramientas necesarias, la fe debe ser práctica. Eso fue lo que Jesús le reprochó. No tenían una fe práctica y al no tener una fe práctica, pues ellos lo que veían era todo el problema encima de ellos. Ujú. Entonces, precisamente así vemos también en Santiago capítulo 2 verso 17 donde dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es tan claro, o sea, como es tan clarito. Y dice, si la fe sin obra es muerta, o sea, no es simplemente tú decir, yo tengo fe, yo creo, sino demostrarlo con tus acciones. La fe no solamente es lo que creemos, sino cómo vivimos lo que vivimos. Se demuestra a través de nuestras acciones. Si no actuamos según lo que creemos, entonces la fe pasa siendo muerta, va Así siendo es. vana. Si nosotros no actuamos con lo que nosotros creemos, como así con lo que ya Dios dijo en su palabra, lo que Jesús ha enseñado, pasa siendo muerta. Nuestra fe pasa a ser vana, sin validación. ¿Por qué? Porque no accionamos como lo que creemos. Si nosotros creemos en que Jesús se levantó al tercer día de la tumba, ¿por qué no creemos de que puede hacer cosas así y mayores de ahí? Si nosotros decidimos creer en eso, que creemos en que pasó así, debemos de actuar de que realmente creemos eso. No actuar de que vamos a ahogarnos en la barca, no actuar de que este problema me va a inundar, no actuar de que voy a perecer en este camino.
sino actuar de que realmente yo creo en que Jesús está, de que Dios tiene el control de mi vida y de que yo voy a pasar esto. Porque si decidimos creer en Dios, debemos de vivir de que creemos realmente en Dios. así mismo, de acuerdo. Y creo que algo también en esa misma tesitura que nosotros debemos ver es que la fe práctica también es orar, ¿verdad? La fe práctica también es orar, aunque no tengas Ujú. ganas, aunque no tenga ánimo, aunque no tenga deseos. Hay que orar, Ay, llora. hay que orar. Como una canción por ahí que no vamos a mencionar. Hay que orar. Entonces, si hay que orar constantemente, aunque esa fe o aunque el momento sea, no, de nada me va a servir orar. Oro y no pasa nada. Viene esto y viene aquello y sigue igual. Hay que orar. No debemos dejar de hacerlo bajo ninguna circunstancia. Debemos dejar de orar. De la misma manera que la fe es también obedecer, Ujú. aunque no entienda No está bien, todo lo que no. está pasando. Porque es cierto, Dios no nos pide que entendamos lo que Él hace, Dios pide obediencia, confianza. Eso es lo único que Él pide. Así es que obedezcamos. Y creo, no sé si lo hemos hablado en algún otro momento, que a Dios no se trata de entenderlo, Ujú, sino que se trata de obedecerlo. Entonces, la fe es algo similar. La fe no se trata de entender lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo. La fe se trata es de obedecer el llamado por el cual estamos siendo procesados. Porque a veces nosotros también decimos que todo lo que nos está pasando es por una razón u otra, o buscamos, tratamos de razonar por qué. Y sin embargo, a todo esto lo que debemos entender es que no debemos buscar justificaciones para entender lo que estamos viviendo, ujú. sino más bien es como una forma de darle gloria a Dios por lo que estamos viviendo, porque nuestra fe es práctica. Y al ser una fe práctica, lo que vamos a ver siempre a Dios trabajando en nuestras cosas, aunque no entendamos nada. Claro, es ver la gracia de Dios a través, por medio de Cristo, ver esa gracia, no simplemente creer en nuestras obras para justificar lo que está pasando o justificar eso, sino simplemente creer en esa gracia que Dios ha permitido a través de su Hijo Jesús. Exacto. Y cuando creemos en esa gracia, entonces entenderíamos que la fe práctica se encarga de sembrar, Ujú, no de retener. Aunque todo te diga retén, no gaste o no siembre porque te vas a quedar sin nada, la fe dice yo voy a sembrar creyendo de que voy a tener los resultados necesarios o debidos por lo que yo estoy sembrando. Entonces, esa es una practicidad que debe tener la fe también. claro. Y enfatizando en la parte de que muchas veces queremos entender, muchas veces queremos saber qué hacer, pero es que en esta vida no todos debemos de saberlo. Y más cuando Dios es que tiene el control, más cuando Dios es que está al frente. Así No es, debemos de saber, no debemos de entender obligatoriamente absolutamente. lo que está pasando, simplemente Ujú. debemos de creer. Creer en que sí va a suceder, creer y seguir en búsqueda constante, no flaquear, no dejar de buscarlo, porque debemos de saber, Él es nuestra agua de vida, Él es la vid verdadera, Él es por quién vivimos y para quién debemos de vivir. Si fue así, no debemos entender lo que está pasando obligatoriamente. No debemos de No, frustrarnos en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, de querer entender eso, porque el humano, nuestra persona, nuestra carne, siempre va a querer hacer su voluntad, siempre va a querer, no, yo quiero tener el control, siempre va a querer tener el control en sus manos, siempre va a querer tener todo en orden, pero no es así. Para algo Dios permitió que su Hijo viniera aquí a restaurar la relación entre el hombre y Dios, así para que es. podamos tener una relación con Él nuevamente y darnos cuenta de que nosotros solo no podemos, de que nuestra carne no puede entender nada de lo que Dios permite en nuestra vida.
es. Porque debemos tener claro de que si Él permitió eso, Él también va a hacer que podamos salir. Porque es para fortalecernos, no para dejarnos en el viejo tirado, sino para que nuestra fe sea la más fuerte y tengamos más claro en quién debemos de confiar. Exacto, así mismo, tal cual. Es como, diría, resumiría o sintetizaría lo que di, todo esto que dijiste en esta frase. Y la voy a leer. Fe práctica, es decir, Dios, confío en ti, aunque no vea camino. Aunque yo no sepa nada, así Wow, es. tremendo, ¿no? Es como decirle, Dios, confío en ti, aunque no vea camino para dónde ir. Ujú. A eso es confiar a ciegas, ¿no? Y de hecho, de eso se trata la fe. Exactamente. Wow, tremendo, tremendo. De verdad es que me gozo en Dios por su maravilla y su misericordia que siempre hace para con nosotros. Ujú. No porque lo merezcamos, no porque seamos los mejores. Exactamente. Y si le hablamos de esto es porque también hemos sido testigos de lo que es tener fe práctica, de lo que Así es es. tener esa fe ahí. Y eso otra vez me recuerda y se lo voy a compartir. Yo trabajaba en un lugar y en ese lugar no me iba mal, digamos que me iba bien. Pero el trabajo que hacía entonces era un poquito fuerte, vamos a decir, y ya pues me estaba generando ciertos desgastes. Pero se dieron situaciones que la omito ahora. Y todas esas situaciones a lo que veía y decía, Dios, ¿qué pasa? ¿Cómo hago? ¿Qué resuelvo? Y así sin más, un día, pues, después de tanto pedirle a Dios, como analizándolo y diciéndole, Señor, quisiera que esto fuera de esta manera, o sea, orando, ¿no? Porque esa es parte de la fe práctica, orar. A uno no debe tomar decisiones a la ligera, aunque la fe te manda a accionar, pero ese accionar debe ser bajo un orden, ¿verdad? Bíblico, un orden espiritual, y que dicho orden debe contemplar lo que es la oración y tener una fe a ciegas. Entonces, a ciegas es creer en Dios, no importa lo que venga. Creer en Dios aunque no veamos ese camino. Creer en Dios aunque todo lo que está a mi alrededor me dice lo contrario. Entonces, eso es parte de la practicidad de la fe. Y en ese entonces, recuerdo que después de tanto orar, lo que llegó el momento de tomar la decisión y dije, de aquí me voy. Dejé ese empleo y por mi mente nunca pasó cómo me voy a hacer con el pago de las facturas, de los biles, de pago de casa y de todas esas cosas. No nos preocupó porque sentí como esa paz, esa tranquilidad al momento cuando tomamos esa decisión. Entonces, fue una parte, ¿no? Un momento donde la fe tuvo que ser práctica. Y le comparto ese momento, pero muchísimos momentos que hemos vivido donde la fe ha tenido que ser práctica. Y cuando digo ha tenido que ser es porque hemos tenido que tomar decisiones aún sin ver nada. Ujú. Tomar decisiones aún cuando todo lo que nos rodeaba decía que era la decisión más errónea o equívoca. Entonces, tomar esas decisiones, esa fe práctica, ponerla en obra a pesar de, aunque la barca, como pasaba con aquellas personas, se estaba hundiendo y todo eso, nosotros decidimos, claro, llamar a Jesús, no de la misma manera que ellos, ¿no? Pero claro, a él hay que llamar, ¿no? Sino más bien como una forma de decir, Señor, gracias porque tú estás en control de todo. Y dar el paso de fe y dar ese paso al frente con la practicidad de la fe que yo digo tener, ¿verdad? Entonces, la fe que decimos tener debe ser correlativa a la vida que vivimos. Exacto. Y un verso, el último verso,
que veremos en Hebreos capítulo 10, verso 23. Dice, mantengámonos firme sin fracturar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así Fiel es. es el que prometió. Exacto. Como dice también Proverbios 3, 5 y 6, y lo leo. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o tus propias decisiones, ¿no? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Es decir, si Dios se convierte en ese centro, si confiamos en Él a ciegas, Él se encarga de todo. Exactamente, Él se encarga del resto. Él solamente necesita que tú hoy decidas, voy a decidir creer y vivir y demostrar de que realmente creo en un Dios que vive, en ese Dios que conoce cada una de nuestras dificultades, cada una de nuestras preocupaciones. Decidir hoy de que yo voy a confiar en Él y de que Él se encargará del resto. Así mismo es, tal cual. Y como todas las semanas, vamos a dejarle un reto en esta, ¿no? Porque creo que, como dijimos en uno de los episodios anteriores, es necesario que la misma gente, la misma persona que se suma a estos retos, vayan midiendo el alcance que han ido teniendo en cada uno de ellos. Y sé que cada uno es distinto, es diferente, y por eso cada cual se va a ver en ello, ¿no? En ese reto. Y el reto que tenemos para esta semana es invitarle a tomar una acción. Recuerden, siempre motivamos e incentivamos a que oremos, orar, pero de esa misma manera le animamos, en este caso de la fe práctica, usted conoce su fe, usted conoce hasta qué nivel llega, y si su fe es poca, pídale al que la aumenta, que es Dios a través de su palabra, y creo que Él le va a dar fe. Y de hecho, si alguien está falta de fe, pídala a Dios, que Él es quien la da, ¿no? Entonces, eso. Tomar una acción simple y es dar ese paso valiente en poner en práctica esa fe. Yo no sé qué situación a usted ahorita lo retiene, lo detiene, y que su fe se está poniendo en juego, su fe se está poniendo en entredicho, su fe está siendo cuestionada, no sé. Y en un asterisco, una mini actividad sobre esa. Coge una hoja y escribe todo eso que te preocupa, todas esas cosas que estás atravesando ahora. Busca un verso de la Biblia donde dice a base de esa situación, donde recuerda en quién creer y escribe. Y sé y pon eso en tu mente de que lo escribiste. Ya completamente Dios ya lo sabía, pero era para que le digas a ti mismo, a tu propio ser, de que Dios ya lo tiene en sus manos. O sea, escribe tus dificultades, tus preocupaciones, por lo que estás atravesando en este momento. Busca un verso bíblico donde hable de esa situación o donde te recuerde de que Dios siempre va a estar y déjalo en sus manos. Déjalo ahí, que Él va a Amén. obrar. Amén. Así mismo es. Y queríamos ya, ¿no? Pues cerrar, como siempre, agradeciéndoles por sintonizar o ver estos videos, ¿no? De paso al frente, motivándole a que siempre dé ese paso, agradeciendo en cada momento, ¿no? Por cada episodio que usted ve. Y si usted entiende que este episodio ha sido de bendición para su vida, para su familia, no deje de compartirlo, ¿no? Con aquellas personas que igualmente necesitan ser bendecidos. Porque Dios no busca la certeza suya, Dios lo que busca es su obediencia y como tal, así es que debemos accionar en obediencia al Padre Dios Todopoderoso. Entonces, igual que no dejen de seguirnos donde. En las redes sociales. Y que se suscriban a nuestro canal, ¿no? De PAF Podcast en YouTube. Y recuerda, un resumen de todo. Dios conoce tu vida, Dios conoce cada uno de tus procesos y Él sabe, solamente tú tienes que creer. Y sí, porque creemos que lo que cambia el mundo Comienza con un paso. exacto. Dios te Que Dios les bendiga. bendiga y hasta la próxima.